TCN Noticias y vamos a Santa Fe. Lo vamos a saludar a nuestro compañero y colega Juani Citroni. Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien. Tendremos que viajar a Armstrong, ¿no? Allí está el epicentro político del momento. Sin dudas. Estamos hablando de Aeroactiva, que hoy tuvo el discurso inaugural y el corte de cinta del gobernador Puyaro, que tiene hasta ahora la presencia de absolutamente todo el gabinete, de prácticamente toda la legislatura de la provincia de Santa Fe. El Estado santafesino hoy está en Aeroactiva. No encontrás nada, ni en Santa Fe ni en Rosario. Falta nomás que se abra una oficina, la Corte Suprema, y ahí tenemos ya los tres poderes del Estado concentrados en Aeroactiva. Está llegando el presidente Milei en estos momentos. Bajó el helicóptero presidencial y el presidente está siendo trasladado por un vehículo hasta un salón acondicionado especialmente, donde lo van a recibir no solamente el gobernador Puyaro, sino que también está el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, y está el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogerio Frigerio. Te decía, en un principio estaba prevista la presencia del presidente para las 12 del mediodía, se postergó para la 1, bueno, finalmente se está dando en estos momentos la presencia de Javier Milei en Aeroactiva, que es interesante desde lo político porque es la cuarta salida de Capital Federal que hace el presidente de la Nación, Javier Milei. Estuvo en Corrientes, estuvo en Córdoba, estuvo en provincia de Buenos Aires y ahora está en Santa Fe. Tienen más viajes al exterior que a las provincias. Y además es interesante porque se da en el marco de lo que ya más o menos todos conocemos que sucedió esta semana, la media sanción que tiene la nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados y los fuertes dichos del presidente. No solamente tratando a los diputados como ratas, en varias imágenes que subió a sus cuentas de Twitter, sino con un comunicado oficial que está apuntado al radicalismo, básicamente, ¿no? En el comunicado oficial de la Presidencia de la Nación habla de aquellos que cayeron en la trampa de Máximo Kirchner y hay un enojo fundamental con el ala radical, que es la que junto con el peronismo y junto con el bloque de coalición federal que encabeza Pichetto, dieron el quórum y terminaron aportando los números para esta media sanción en la Cámara de Diputados. Con lo cual hay expectativa en ese sentido. Puyaro estuvo diciendo prácticamente toda la semana, desde ayer, inclusive repitiéndolo el día de hoy, que él tiene una lista de reclamos para el gobierno nacional. Hay que ver si hacen efectivos esos reclamos, si hay una reunión en el cual el gobernador Puyaro tenga la oportunidad de hablar de esos reclamos o no, o si simplemente, bueno, queda un poco en un mensaje para los medios de que el gobernador tiene reclamos para con el presidente de la Nación. Pero se da en ese marco, ¿no? En un marco político tenso, con el radicalismo puntualmente, y en este caso la gran mayoría de las personas que lo reciben a Milei hoy son radicales. Así que obviamente la atención y los ojos están todos puestos en Aeroactiva. Cuando estuvimos hablando con Puyaro la semana pasada, le consultábamos este vínculo con el gobierno, dijo que, bueno, tenía algún tipo de esperanza por acomodamiento de algunas cuestiones, pero el déficit cero, ¿a qué costo sería? Y eso es uno de los planteos que seguramente va a marcar Puyaro, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con coparticipación y con distintas cuestiones, por ejemplo, universidad, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. A ver, el 60% del recorte que hizo el gobierno vinculado al porcentaje del PBI está hecho entre provincias y jubilados. Y tendrías que sumar ahí recortes a las universidades. Ese es el 60% del producto del famoso déficit cero. Obviamente, el déficit siempre hay que preguntarse a qué costo, porque uno puede llegar a un déficit muy rápidamente. De hecho, lo hizo este gobierno, pero bueno, hay que ver cuáles son los sectores más vulnerables, hay que ver cuáles son los sectores afectados, entre ellos están las provincias, con lo cual ahí hay un tema que tiene que ver con fondos provinciales, que yo le veo muy poca posibilidad de reacción por parte del gobierno nacional. El gobierno nacional, el presidente, tiene una tendencia mucho más a endurecer sus posturas que a ablandarlas, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de fondos. Pero además se da en un conjunto donde hoy habló Martín Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, reclamó obras y habló puntualmente de las obras que dejó de hacer Nación en la provincia de Córdoba. En el caso de Maximiliano Puyaro, dijo: Aeroactiva no deja de ser una muestra cabal de lo pujante y lo importante que es el sector del agro.
Y después le tocó al gobernador, antes en realidad al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, que hizo hincapié en que el campo nos va a salvar de esta situación en la cual estamos. Bueno, el campo está esperando respuestas también. Hoy hay muchas velas prendidas en Agroactiva porque eh, la liquidación, inclusive en promedio, con el mismo mes de hace 2 años atrás, o hace un año atrás, con los impactos de la sequía, es mucho menor. Y el gobierno paralelamente, si bien no lo manifestó directamente, y hoy se espera a ver si Milei toca este tema, si hace algún tipo de anuncio, hoy, como siempre empiezan a correr rumores en la previa, hoy algunos colegas comentaban y se preguntaban si iba a haber algún tipo de anuncio, algunos decían que sí, otros decían que no, vamos a ver qué es lo que sucede, pero no hizo referencia directa, ¿no? El presidente a esta situación. Sí lo ha hecho a través de algunos emisarios comunicacionales, sobre todo periodistas, esto de empezar a decir, bueno, los gringos que no liquidan, que no liquidan, que no liquidan. Que obviamente es una cuestión que siempre se discutió y siempre se le achacó al campo no liquidar. Es como que nosotros le pidamos a los periodistas que vendan los dólares que tienen ahorrados. Digamos. Si no hay condiciones, la forma de ahorro y la forma de, ni siquiera te diría de ahorro en general, sino de preservarse, de autopreservación que tiene el campo, es esperar buenas condiciones para poder liquidar. Si no, no se liquida. Eso es una fórmula que no hay que explicársela a nadie, que es bastante evidente. Entonces, hay algo de expectativa respecto a si puede el presidente hacer referencia a esto o no. La relación con las provincias está rara, Toto, está tensa por lo que pasó en el Congreso, que le marcó la agenda al gobierno. El gobierno, no nos olvidemos que es un gobierno que tiene su cabeza y su libido, siempre digo yo, política, muy puesta en estas cuestiones más de rosca política. O sea, el gobierno, la centralidad de su agenda pasa por esto de los diputados, por qué pasa con los bloques opositores, por si hay ley bases o no hay ley bases, por qué pasa con el Congreso de la Nación, con el ajuste. No tiene mucho, o por lo menos discursivamente, puesta la cabeza en qué está pasando en las provincias. De hecho, insisto, para mí no es un dato menor que en 6 meses de gobierno haya salido solamente 4 veces de Capital Federal para recorrer las provincias y tuvo 6 viajes al exterior de que fue electo presidente, con lo cual ahí también te marca que la cabeza del presidente, la libido política está puesta en su imagen a nivel internacional, en esto que suele recalcar de que es el principal representante de la libertad a nivel internacional, y sobre todo la rosca y la relación con algunos sectores de la política más tradicional en la República Argentina. Hay que ver si en este contexto también recibe hoy el presidente, abre un poco los ojos y recibe, seguramente lo hará, el panorama de varios referentes del sector del agro que están viendo con preocupación algunos guarismos en la República Argentina. Pero bueno, todo demorado. Nosotros esperamos para esta hora por lo menos tener algún dato importante de qué pasó ahí entre Puyaro y el presidente Milei, con Yarlora y con Frigerio. Se fue demorando, recién ahora está llegando el presidente, con lo cual vamos a estar a la expectativa de que suceda, ¿no? Y aunque parezca mentira, ese es un dato importante, que venga. Es un dato, sí, claro. ¿Cómo no va a ser importante que el presidente visite el interior del país? En todo tipo de circunstancias. Si tenés una inundación, como le pasó a Corrientes o Entre Ríos, que no recibieron la visita de absolutamente nadie a nivel nacional y tuvieron más de 200 evacuados, o en el caso de una expo tan importante y tan fundamental para poder escuchar un sector, para poder acompañar también, digamos, es importante, indudablemente es importante, pero además se da ya un encuentro bilateral entre la región centro, recordemos la importancia que se le está dando a el trabajo mancomunado político entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con gobernadores que son de 3 signos políticos distintos. Frigerio es del PRO, Puyaro es del radicalismo y Yarlora es del peronismo cordobés, bueno, es un peronismo distinto como todo lo de los cordobeses. Entonces se le está dando un impulso importante y es bueno que el presidente él mismo esté en ese tipo de situaciones de charlas con gobernadores, no de mantenerse siempre a través de emisarios, algún tipo de mensaje, sino que por más que tengas grandes emisarios, de hecho Karina Viley vino a la provincia de Santa Fe, está en diálogo con la provincia de Santa Fe, no es lo mismo que el presidente. El poder político se construye también de esa forma, ¿no? Es decir, mucho emisario, cuando vos no estás en el territorio, no bajás en el territorio, no haces una construcción de esa forma, bueno, puede llegar a tener algún tipo de consecuencias, eso desde lo político, ¿no? Está el presidente en Agroactiva, ya instalado, ya hablando, y está acompañado más por José Luis Esper,
por el diputado Dosper, que preside la Comisión de Presupuesto del Congreso. Así que seguramente el discurso de Milei va a pasar en gran parte por, otra vez, esto que preocupa a la agenda presidencial, la política, los diputados, lo que pasó en el Congreso esta semana. Vamos a ver si se mete de lleno y si hay algún tipo de anuncio vinculado al agro. Juani, nos encontramos el lunes, obviamente vamos a estar desmenuzando esta visita y las últimas novedades que existan a nivel provincial y nacional. Sin duda, Toto, un gran abrazo. Abrazo para vos. Juani Citroni desde Santa Fe, hablando de la visita del presidente Javier Milei en la provincia, este vínculo con la provincia de Santa Fe, con la región centro, donde está incorporada también Entre Ríos y Córdoba.